Y vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Creo que todos conocemos esta porción. Efesios capítulo 5, verso 31, dice así la palabra de Dios: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. La palabra de Dios nos enseña acerca del matrimonio. Creo que esto es algo que todos conocemos, aún nuestros niños, seguramente. ¿Quién estableció el matrimonio? Bueno, sabemos que fue nuestro Dios. Y va a parecer una obviedad lo que voy a decir. Dios estableció el matrimonio, los hijos de Dios nos movemos por la fe. Pero es impresionante, increíble la cantidad de matrimonios rotos que tenemos dentro del Evangelio. ¿Observó eso? Dicen los que estudian el tema que no hay diferencia entre los cristianos y los impíos. Todos por igual fracasan. Y eso tiene que hacernos reflexionar. ¿Qué es lo que está pasando realmente? Bueno, gracias al Señor por su palabra. En el versículo 32 que acabamos de leer está la respuesta. Dice, grande es este misterio. El matrimonio es un misterio. ¿Y qué es un misterio? Un misterio es todo aquello que solamente se logra interpretar por medio de la fe. Así que si estamos orando para formar una nueva pareja, o ya tenemos un matrimonio que está averiado, solamente por la fe lo vamos a sostener. Cuando nosotros observamos las circunstancias, ¿por qué tantos matrimonios fracasaron? Bueno, si nosotros consideráramos cada una de las circunstancias, así tal cual, cuando cae un avión, usted observe que van todos a buscar la caja negra. ¿Qué pasó? Dice, ¿qué fue lo que les pasó? Bueno, yo creo que la caja negra, todo dice, no se interpretó el misterio. No se interpretó el misterio. Por eso necesitamos orar, interpretar la palabra de Dios, creer la palabra de Dios. Y si creemos, la vamos a vivir. Primero creemos, después vivimos. Los creyentes que no tienen enseñanza, dice, usted tiene que creer y obedecer y... No, primeramente crea, interprete lo que estamos representando cada uno aquí. En los versículos previos, el apóstol Pablo dice, en el versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Qué precioso cuadro vemos aquí. Muchas veces hemos leído y hemos meditado acerca de lo que el apóstol Pablo enseñó. ¿Cuál es la función de cada uno en el matrimonio? ¿Qué es lo que representamos?
y es el testimonio de la vida de fe. Como decimos, es muy fácil decir yo tengo fe, pero mis hechos dicen otras cosas. La vida de fe se manifiesta por nuestras actitudes, por nuestros pasos. Y así, en este tiempo de tanta apostasía, de tanto utilizar la palabra de Dios para justificar nuestros errores, eso es una cosa que me llama la atención. Primeramente está la idea, está el fracaso y luego buscamos un texto. Eso es incorrecto. Primero está la palabra de Dios. Y si fracasamos, fracasamos. No vamos a usar la palabra de Dios para justificar nuestro error. Gracias al Señor por su palabra. Vemos la forma. Hay muchas cosas, podríamos estar un largo rato considerando cuál es la actitud de cada uno en este precioso cuadro. Y vemos el amor, la delicadeza del Señor Jesús para con su iglesia, y también vemos un precioso cuadro para cada uno de nosotros, con lo que esto representa. Y una cosa que siempre me llamó la atención, que dice aquí la palabra de Dios, dice que el Señor a la iglesia, versículo 29, la sustenta y la cuida. La sustenta y la cuida. Y en estos tiempos modernos, ¿usted cree que porque cambió la cultura social, la palabra de Dios cambió? No, no va a cambiar. Y una de las cosas que veo cuando hacemos consejería pastoral, la gran mayoría de los matrimonios que tienen conflicto, tienen problemas, las mujeres trabajan. Tenga cuidado con esas cosas. Si somos de fe, vamos a orar. Y yo no digo que la mujer no deba trabajar en una situación extrema, si hay una enfermedad, si hay una necesidad, bueno, pero no es la forma de Dios. La Biblia dice que el hombre la sustenta. Y si somos de fe, entonces el hombre va a obtener lo que necesita y la mujer sabia va a cuidar de su hogar y va a criar a los hijos, que vaya si es un gran trabajo eso. Una de las cosas que ha descubierto el ser humano en cuanto se habla de matrimonio, dice que una de las cosas que refuerza una relación, aparte de la fe, por supuesto, es trabajar para la admiración mutua, admirarse mutuamente, y eso es un trabajo de todos los días. Si el hombre no tiene actitudes sabias en su forma de hablar, de comportarse, en su aseo, bueno, le puedo asegurar que va a tener problemas. Y así también las hermanas. Por eso es un trabajo de cada día, de cada día. Y una sola cosa más voy a decir antes de ir al tema que vamos a ver hoy. En el matrimonio, si usted es de los que dice lo mejor que me pasó en la vida son los hijos, trate de sacar esa frase de su vida, porque la va a arruinar. Lo mejor que le pasó en la vida es que un hombre o una mujer quiera vivir con usted y soportarle sus ronquidos y sus humores. Eso es lo mejor que le pasó en la vida. Los hijos un día se enamoran y se van y usted se queda con un perfecto desconocido. Así que si usted es sabio, apueste por su matrimonio y realmente recree su matrimonio. Esa es la forma correcta. Es una inversión sabia, porque a veces, muchas veces pasa así, los hijos se van y tal vez ni se acuerdan de los padres. Cada tanto le va a llamar, pero su esposa y su esposo van a estar siempre ahí. Así que gracias al Señor por su palabra que nos muestra, nos enseña. Y precisamente, ya que estamos viendo acerca de lo precioso que es el matrimonio, y yo realmente tengo un sincero deseo de poder testificar con mi vida. Yo estaba meditando esta mañana cuando consideraba la palabra, y en una relación matrimonial, ¿qué es lo que más se utiliza? Bueno, los brazos,
los brazos. Con los brazos hacemos nuestras tareas y nos sostenemos mutuamente. ¿Cuántas veces nos hemos abrazado? Seguramente nuestra hermana Carmen con Pacho, ¿cuántas veces habrán abrazado? Llorando tal vez, alentándose, sosteniéndose. Bueno, por eso tenemos que aprender a valorizarnos, a apreciarnos y no permitir que el enemigo socave lo que Dios estableció. Porque si somos sinceros, cada uno tenemos nuestras responsabilidades. Tenemos nuestras responsabilidades. A veces cuando estamos enojados le echamos la culpa al otro, ¿no? Fue el otro, fue la otra. Pero cada uno tenemos que aprender. Vamos a ir a ver un precioso cortejo de boda que seguramente ustedes ya conocen, el libro de Cantares, capítulo 3 y el versículo 6. Aquí, en esta porción de la Escritura, tenemos una enseñanza natural y también una enseñanza más preciosa aún, espiritual. Y vamos a leer esta porción, Cantares, capítulo 3, versículo 6, dice: ¿Quién es esta que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromática? He aquí es la litera de Salomón. 60 valientes la rodean de los fuertes de Israel. Todos ellos tienen espada, diestros en la guerra, cada uno su espada sobre su muslo, por los temores de la noche. El rey Salomón se hizo una carroza de madera del Líbano. Hizo sus columnas de plata, su respaldo de oro, su asiento de grana, su interior recamado de amor. Por las doncellas de Jerusalén. Salid, oh doncellas de Sión, y ved al rey Salomón con la corona con que le coronó su madre en el día de su desposorio y el día del gozo de su corazón. Muchas veces hemos considerado esta porción al estudiar el libro de Cantares. Hemos visto lo que esto representa, cómo es un precioso cuadro que habla también de nuestra experiencia. Pero hoy vamos a considerar, sobre todo en lo natural, cómo era este cuadro, cómo fue que esto aconteció. Bueno, sabemos de esta mujer, la Sulamita, y sabemos de su origen, cuál era la ciudad donde ella vivía. Ahora, es interesante comparar geográficamente estos lugares, porque aquí vamos a encontrar enseñanza espiritual también. Bueno, esta mujer vivía en un lugar llamado Sunem. ¿A qué distancia? 140 kilómetros, o sea, 139 para ser más exacto, de distancia entre esa ciudad y Jerusalén. Ahora, ese viaje por el desierto que dice aquí el versículo 6, ¿quién es esta que sube del desierto? ¿Por qué dice que sube del desierto? Porque el lugar que ella tenía que pasar para llegar a Jerusalén, ellos iban costeando el Jordán y tenían que pasar por las orillas del Mar Muerto. ¿Cuál era la característica del Mar Muerto? Bueno, tiene varias características muy especiales. En primer lugar, que no tiene ningún tipo de salida, por eso es un tipo del infierno. Pero ¿qué otra cosa tiene? Bueno, es un lugar extremadamente profundo, tanto que está 435 metros bajo el nivel del mar y es el lugar más profundo del planeta. 435 metros bajo el nivel del mar. Y Jerusalén, tal vez usted sepa este dato, está a 780 metros sobre el nivel del mar. Así que en 140 kilómetros va a tener que ir subiendo. Y esto es un cuadro también de nuestra vida. El Señor nos sacó del lugar más profundo, del pecado sucio y abominable. Cada uno sabe de dónde el Señor nos sacó. Pero ¿qué vemos aquí? Que este es un cortejo muy movido, muy concurrido,
y así también habla de nuestra vida. Gracias al Señor que nuestra vida en el Señor es muy acompañada. Tenemos hermanas y hermanos de distintos tipos, pero hay una cosa que hizo Salomón y hay una cosa que hace también el Señor. Bueno, vemos en primer lugar esta pregunta: ¿quién es esta que sube el desierto? Dice los que conocen que los últimos 30 kilómetros el camino es muy empinado, que permanentemente se ve el cielo cuando uno va subiendo desde ese lugar a Jerusalén. Y así también nosotros en nuestra última etapa. Vamos a ver cada vez más las cosas celestiales. ¿Y cómo es ese ambiente? Bueno, hemos estudiado ya acerca de qué habla esta mirra, este incienso, polvo aromático. Esto nos habla de las virtudes de Cristo. Pero ¿cómo era en lo natural este cortejo? Era tan importante para Salomón traer a su prometida que iban prendiendo fogatas para que hubiera perfume en el aire. Así era este viaje. Había gente que hacía ese trabajo. Solamente alguien extremadamente rico podía hacer eso. Y así es nuestro Señor, extremadamente rico. Él impregna el aire de perfume. Y así es nuestro caminar con el Señor. Pero ¿qué fue lo que hizo Salomón? Primeramente vamos a leer en Colosenses capítulo 1. Libro de carta a los Colosenses. Capítulo 1 y el versículo 9. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Del lugar más profundo, de allí el Señor nos sacó. Y dice el apóstol Pablo, nos ha trasladado, nos hace recordar de Abraham. Dice la Escritura que Dios le llevó a Abraham. A veces nosotros creemos que somos nosotros que vamos caminando, y si no fuera por la gracia de Dios, ninguno estaría aquí en esta mañana. Ahora volvemos a nuestra porción. Este humo, esta mirra, este incienso, se iba impregnando. Imagínense, ese cortejo va avanzando y donde ellos van está ese humo, se va impregnando. Y me llamó la atención, bueno, cada uno de estos tiene una explicación, pero el incienso, esto es una cosa que hay que llevar en cuenta cuando se está preparando para una nueva vida matrimonial, oración. Seguramente después que se case va a orar más todavía, pero al menos hay que orar antes también. Hay que orar antes. Y aquí vamos a ver muchas preciosas verdades para este tiempo. Porque en este tiempo que vivimos vemos parejas que se arman, se desarman, no se oró y así va. Yo a veces he tenido que ministrar a algunos novios apurados y le digo, ¿pero esto está confirmado por el Señor? No importa, dice, porque yo la amo y yo soy de fe. Cuidado con eso, cuidado. Aquí vemos que hay mucho incienso, que esto habla de las oraciones de los santos. Bueno, ¿qué otra cosa vemos aquí? Que este cortejo no es un cortejo oculto,
porque a veces así también ocurre, oculto, que nadie se entere lo que estamos preparando. Aquí todo el mundo sabía, por kilómetro venía y todo Israel supo lo que iba a acontecer. Así también habla de las relaciones, de noviazgo. Pero ¿qué otra cosa vamos a ver aquí que es muy interesante? Dice el versículo 7, he aquí en la litera de Salomón 60 valientes la rodean de los fuertes de Israel. Todos ellos tienen espadas, diestros en la guerra, cada uno su espada sobre su muslo por los temores de la noche. Habíamos dicho cuando leímos esta porción que esto habla de los obreros del Señor, diestros en el uso de la palabra de Dios. Y así el Señor prepara. En todo tiempo nos rodean valientes soldados que nos han enseñado la palabra de Dios. Pero ¿qué otra cosa vemos aquí también en lo natural? El novio le dio seguridad. El novio le dio seguridad. No solo que le dijo, mira que yo soy de fe, no. Él hizo efectiva la seguridad de esa mujer. Y así también nosotros tenemos que ver, y especialmente digo a las jóvenes, ¿cuál es su seguridad? Aquí estamos viendo algo natural, pero la primera seguridad que podemos tener es si el novio o la novia son realmente de fe. Eso va a dar seguridad. Porque si tiene un auto, el auto se lo pueden robar, eso conozco. Si tiene una casa, se la pueden también saquear, cualquier cosa. La cuenta de un banco, sobre todo acá en Argentina, puede desaparecer. Pero la fe, eso realmente da seguridad. Pero ¿qué vemos aquí? La fe efectiva. Porque a veces decimos que tenemos fe, pero no se ve esa fe. Dice, yo soy de fe y no tengo trabajo. No, si es de fe va a conseguir trabajo. Si es de fe va a estudiar, se va a preparar, se va a educar. Eso es la evidencia de la fe. Yo a veces veo parejitas jóvenes que quieren comenzar una vida, no estudia, no trabaja, pero soy de fe. ¿Y dónde se ve esa fe? Salomón demostró que él tenía interés de cuidar a esta joven. Y lo demostró, le envió 60 valientes. Qué cortejo más incómodo. Yo estuve en una ocasión aquí cerca donde viene Máxima Zorrelleta y todo el tiempo ella está rodeada de policía. O sea, en ningún momento puede hablar a sola con su marido. Todo el tiempo hay 2 policías ahí cerquita de ellos. Bueno, imagínense, acá había 60 rodeándola. Bueno, pero la idea que vemos aquí es de la seguridad. ¿Y qué otra cosa vamos a encontrar aquí? Ese no es un tema menor, seguridad. ¿Qué otra cosa podemos encontrar? Bueno, dice el versículo 10. Hizo sus columnas de plata, su respaldo de oro, su asiento de grana, su interior recamado de amor, por las doncellas de Jerusalén. Salid, oh doncella de Sión, y ved al rey Salomón, con la corona con que le coronó su madre en el día de su desposorio. Ya sabemos de qué habla esta madre. Nos habla de la gracia de Dios coronando al Señor. Pero una cosa muy importante que vemos aquí y que muchas veces no se tiene en cuenta, la aprobación de los fieles. ¡Qué bárbaro! Este pastor, qué antiguo que es. Bueno, muchas veces, sobre todo los más jóvenes, tiene ese ímpetu. Ay, me enamoré y ya está. ¿Sí? ¿Por qué no consulta a los hermanos mayores a ver qué consejo le va a dar? Porque aquí vemos que las doncellas, ellas participan alegremente de esto. Y también la madre de Salomón. Y así vemos un cuadro de los fieles. Primera de Corintios capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 1. En estos tiempos modernos que vivimos,
Es muy común escuchar, bueno, yo dependo del Señor y no necesito de la opinión de nadie. ¿Qué problema va a tener? Primera Corintios, capítulo 4, y el versículo 3. Esto escribió el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. ¿A quién le está hablando el apóstol Pablo? A los creyentes corintios, niños y carnales. Pablo no tenía en cuenta esa opinión. Pero usted observe que él no le dice lo mismo a los filipenses. Y a veces nosotros cometemos ese error. Sobre todo cuando no hay experiencia. Bueno, nosotros tomamos las decisiones, a nosotros nos gustó y ya está. Y después vienen los naufragios, los problemas. Pablo dice, yo muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Hermanos con experiencia, tenemos que aprender a escuchar. ¿Cuánto fracaso evitaríamos? ¿Cuánto fracaso? Y si somos sinceros, muchas veces los fracasos en que nos metimos por no escuchar a los hermanos de experiencia. No escuchamos la palabra de Dios, no escuchamos los hermanos, y después cuando queremos acordar, estamos en medio de un naufragio. ¿Se acuerda en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, cuando vemos la tentación de Jesús? Hay un pasaje que ahí es realmente impactante. Dice que Satanás le mostró los reinos del mundo. ¿Y cómo hizo para mostrarle si había arena? Quiere decir que le plantó un cine. Al Señor le hizo eso. Y si al Señor le hizo así, ¿usted por qué cree que a nosotros no nos va a hacer igual? Por eso necesitamos la palabra de Dios y el consejo de los hermanos mayores. Pero sin embargo, hay mucho que está masticando arena por ahí, por hacerle caso a Satanás. Él es el padre de la mentira. Él puede pintar lo que él quiera, pero él es un mentiroso. La única verdad encontramos en la palabra de Dios. Así que si un hermano mayor le dice, mirá, orá mejor, porque no sé si te conviene, cuidado con eso. Cuidado. Enseguida, si es sabio, si es sabia, va a orar al Señor. Aceptar los consejos, la madurez. Aprendemos a lo que es el diálogo, la vida de diálogo. Como les dije, el matrimonio es una, como dice la Escritura, una obra de fe. Una obra de fe. Y tenemos que aprender la virtud del diálogo y de saber esperar los tiempos de cada uno. Hay un precioso ejemplo en Primera de Samuel. Hay muchos ejemplos, pero vamos a ver Primera de Samuel, capítulo 1 y el verso 19. Primera de Samuel, capítulo 1 y el verso 19 dice, levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió. Sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y Elcana, su marido, le respondió, haz lo que bien te parezca. Quédate hasta que lo destete, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina, una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. La vida de convivencia, aprender a dialogar y sobre todo a esperar los tiempos de cada uno.
Nosotros conocemos por la Escritura que la falla en la falsa enseñanza es querer exigir a los demás. Nosotros le llamamos legalidad. Pero a veces esto se aplica a la vida matrimonial. Y ahí vienen los fracasos. Si realmente hay amor, dice la palabra de Dios que el amor todo lo espera, dice. Todo lo soporta. Yo a veces escucho, dice, no soporto más. Bueno, porque le falta amor. Si tiene amor, va a saber esperar. Y sobre todo tenemos que aprender los varones, a esperar los tiempos, a esperar sabiamente los tiempos. ¿Cuántas situaciones son forzadas, especialmente con nuestros jóvenes, con los adolescentes? Después los jóvenes no quieren saber más nada de la iglesia. Saber esperar. Si realmente somos de fe y entregamos al Señor, confiamos eso. Hay un ejemplo que a veces hemos dado que me causa gracia, pero que es muy real. Cuando nosotros entregamos una encomienda, nadie va detrás del camión viendo si la encomienda la van a entregar. Usted entrega una carta y se olvida, porque usted confía que el correo la va a llevar. Bueno, así también es la vida de fe. Oramos por nuestros hijos, por nuestra familia, y confiamos y descansamos en el Señor. Pero cuando no descansamos, queremos ayudarle al Señor, y ahí se arman los líos. Si ya oramos, ya le aconsejamos, tranquilo nomás, pero a veces nosotros cometemos el error. Queremos forzar los tiempos. Y bueno, los árboles, las plantas dan su flor y su fruto en su tiempo, no en el tiempo que nosotros queremos. El hermano Juan siempre contaba que pasó días mirando una planta, tomaba tereré, y por ahí iba un minuto al baño y cuando volvía ya había una flor. Y dice, yo quería ver, dice, y cuando volvía ya estaba. Bueno, así son la forma en que la vida de fe se manifiesta. Tenemos que aprender a esperar, justamente, eso es lo que menos nos gusta. Saber esperar, y precisamente como estamos hablando del cortejo, del noviazgo, de la preparación, aquí hay varios jóvenes, y hermanas y hermanos no tan jóvenes que seguramente están orando para formar una nueva familia. Saber esperar. Hay una porción en 2 de Samuel capítulo 13. Lo bueno de compartir con hermanos que conocen la Escritura, eso facilita las cosas. 2 de Samuel capítulo 13 vemos una de las porciones más tristes de la palabra de Dios, Amnón y Tamar. Bueno, ellos eran medio hermanos, y usted ya sabe lo que aconteció. Dice el versículo 1 del capítulo 13 de 2 de Samuel, aconteció después de esto, que teniendo a Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella, Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Este amor que encontramos aquí, o lo que él pensaba que era amor, se terminó manifestando como una lujuria. Y muchas veces, especialmente en los jóvenes y a veces lamentablemente en los no tan jóvenes también, se confunde amor con lujuria, con pasión. Y bueno, si usted sigue leyendo, va a leer y seguramente usted conoce lo que aconteció. Esta chica fue violada por su medio hermano. Pero luego de eso dice que él la aborreció. Tenemos que aprender a esperar la forma de Dios y especialmente, digo, a cada uno de los jóvenes. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y si esta porción que vamos a leer no está marcada en su Biblia, márquela. 1 Corintios capítulo 13.
Primera Corintios capítulo 13 y el versículo 7 está hablando del verdadero amor. Dice Primera Corintios capítulo 13 verso 7, hablando del verdadero amor, dice: todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. Una de las características de este tiempo que no se quiere esperar. No, dice, eso era para antes. No, dice, si realmente es amor genuino, si realmente ama y quiere cuidar a su pareja, lo va a esperar. Lo va a esperar. Lo va a esperar. Dice, todo lo espera. La pasión que es propia del alma no espera. Y lo único que trae es pecado, dolor, sufrimiento. La palabra lujuria significa abundancia de estímulo de los deseos naturales. Así que podemos aprender a reconocer si es verdaderamente amor. Porque si hay realmente amor, va a haber cuidado y se va a esperar uno al otro. Cuando su pareja, sea hombre o mujer, que es una de las cosas que me ha llamado la atención en mi trabajo como pastor, que a veces son las mujeres las que no quieren esperar también. Cualquiera de los dos tiene que aprender a esperar, y si realmente cuida a su pareja, va a esperar. Si a usted le está diciendo su pareja no tenemos por qué esperar, quiere decir que no le ama. Al menos no le ama con el amor de Dios. Es simplemente una pasión. Tenemos que aprender. Nosotros tenemos una preciosa enseñanza, pero después tienen que venir los resultados. Bueno, gracias al Señor que somos enseñados. Vamos a volver, antes de finalizar, a Cantares capítulo 3. ¿Quién es esta que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático? Aquí es la litera de Salomón, 60 valientes la rodean. De los fuertes de Israel, todos ellos tienen espadas, diestros en la guerra. Este es otro cuadro del cortejo de fe. Es un caminar rodeado de espadas. Y así también la vida de fe se llena de la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios no aparece en el noviazgo, entonces usted tiene permiso para huir. Huya de ese lugar. Pero acá vemos que hay 60 espadas. 60 espadas. Bueno, así también. Por más que los tiempos hayan cambiado, por más que la sociedad esté pata para arriba y el evangelio esté en una apostasía, la palabra de Dios sigue siendo fiel. Y la palabra de Dios nos prepara para ser fieles nosotros también. Si usted ha pasado por esta experiencia de no esperar, de no cuidarse, bueno, de aquí en más sí puede hacerlo, porque Dios va a dar nuevas oportunidades a todos. Lo importante es que aprendamos de una vez, aprendamos realmente la forma de Dios, y sobre todo si los hermanos mayores nos dicen algo, vamos a prestar oído. Yo siempre le digo a mis colaboradores, si es un corintio el que se lo está diciendo, sonría y ya está. Pero si un hermano filipense abra bien su oreja y ore, que por algo le está avisando. Y así también tenemos que aprender en todo orden de la vida, no solo a nivel ministerial, así donde nos movemos. Tenemos que aprender a escuchar a los hermanos mayores. Tenemos la palabra de Dios, tenemos la gracia que hay hermanas y hermanos de experiencia, pero una y otra vez vemos naufragios, circunstancias indeseadas, pero gracias al Señor que vamos todos aprendiendo. La palabra de Dios se va revelando en nuestras vidas, se va revelando. Y todos estamos participando de este cortejo hoy en lo espiritual. Es un camino
donde lo que se evidencia en todo momento es la seguridad y la demostración de la riqueza. Esto no es un cortejo así nomás. Y así también la vida de fe, que cada uno de nosotros sepamos aprovechar, tanto en lo natural y mucho más aún en lo espiritual. Que el Señor les bendiga ricamente. Le invito al que puede ponerse de pie, vamos a hacer una oración. Que el Señor grabe esta palabra en nuestros corazones, que nos dé más revelación aún, especialmente nuestros jóvenes que están orando para formar una familia. Bueno, ojalá pueda ser realmente de bendición de principio a fin. De principio a fin. Oh Señor Jesús, vamos a orar, Padre.